A ver, este video se llama El crimen más traumático de México, hecho por una mujer. Corría el año 1962. Eran épocas antiguas. En la ciudad de Matamoros, en un pequeño lugar llamado Boys Town, cercana a la frontera con Estados Unidos. Se trataba de un distrito Tabasco. Ah, no, Laredo. con bares y burdeles, donde se ejercía de manera legal y regulada por el gobierno el intercambio de De manera legal, ¿no? ¿Y ahora? Coño, se están agarrando a madrazos los perros allá afuera, tú. dinero por encuentros privados. Las edades eran muy variables. O sea, prostitución. Digo, eso tiene nombre, ¿eh? El intercambio de dinero por encuentros privados tiene nombre, ¿eh? Se llama prostitución. Se podían ver mujeres de hasta 50 años o más, Ay. y por supuesto, a menores de edad. Este poblado legal desde los años 1950 hasta 1982, donde fue totalmente clausurado, sería el principal destino económico al que apuntaban dos. Las mujeres más crueles y asesinas seriales de México son las Poquianchis y Pepopcorn y Pepopcorn. Criticaré datos y Pepopcorn. Ojo, Sensei va a criticar su propia convención, adelante. Últimamente no sé por qué, pero han reaccionado cosas de misterio o cosas que parecen turbias. Dos hermanos quienes, mediante una idea de manipulación hacia campesinos analfabetas de un Psycho, nadie está tan loco para usar dados en directo. Hay unos que sí, porque hay unos que el plan te conviene. poblado diminuto, Digo yo. pie a uno de los crímenes más repugnantes cometidos por una mujer. El problema es que si te bloquean la línea, en teoría, no sé exactamente cómo se procede ahí. Si te bloquean la línea, si esta queda inhabilitada también tu cuenta de Google Store. Documentación, yacidos en México. Actos tan terribles que incluso más de 60 años después sigue siendo referenciado en múltiples culturas lejanas a México. Por eso es que mis cuñadas, que son eran las objetoras más grandes de este sistema, fueron las primeras en registrarse porque mis tres cuñadas tienen mucha actividad bancaria y toda esa madre con el teléfono. Santos y Cayate. ¿Tu celular termina en 0, Psycho? No, el mío termina en 2. El de Dati termina en 6. Y el mío creo que a mí me toca, creo que es máximo hasta el 15 de septiembre, creo. Hernández porque hasta el 15 de agosto fue 0, hasta el 31, finales de agosto es ¿qué? Es 1, y hasta 15 de septiembre es el mío, creo. Supuestos hermanos que cometían crímenes menores. No se sabe nada sobre ellos lejos de sus actos cometidos en Yerbabuena. Ojo, parece villano de Smash. Biografía, escolaridad ni documentación referente. Estas dos. Un consejo, hermano, si vas a contar una historia de terror, ¿qué tal Kirby? Me siento muy en paz y con curiosidad de saber dónde lo conseguiste. Personas, cansadas de sus crímenes infructíferos o de recompensa menor, idearon un plan para manipular a personas. Sus aplicaciones de banco en un celular sin chip, y WhatsApp se puede usar solo con la cuenta de Google, ya que la línea se puede cambiar. Educación, abandonados de la civilización, con un cuento religioso relacionado con los incas. No se sabe por qué eligieron un poblado tan recóndito con poca población como Yerbabuena, pues habían mejores y más desarrollados pueblos con las mismas características muy cerca de ahí. Es un sitio que incluso a día de hoy no se tienen fotografías más allá de las satelitales de Google Maps. Pero fuera de los detalles, de lo que sí que se tienen testimonios es de los crímenes relacionados a la sacerdotisa de la sangre. La música de fondo está como si estuviese contándonos un shonen. ¿Qué pedo? No es música de misterio, música de intriga, no. No está con... siento que estoy en una escena de Sakura Card Captor. Shoujo, quise decir, perdón. Empezaron en 1962. Escuché la musiquita de fondo, música de fondo. Los detalles de lo que sí que se tienen testimonios es de los crímenes relacionados a la sacerdotisa de la sangre. Comenzaron en 1962, presentándose a los campesinos como profetas incas quienes habían sido bendecidos por los dioses, prometiéndoles riquezas y oro escondido en las cuevas de las montañas cercanas a cambio de tributos íntimos y económicos. Ey, eso amarillento debe ser este azufre. Irónicamente llamado poblado rural Yerbabuena, eran todos analfabetas y analfabetos, gente que no vivía, sino sobrevivía de las cosechas compradas por los comerciantes itinerantes de la zona. Generalmente subsistían de frijoles y maíz.
No era Hay tantos una vida zooms repentinos ostentosa o cómoda, pero en era el mapa lo único que conocía. que me pongo a observar. Digo, ¿hay algo que tengo que estar viendo? Es que pone planos y luego hace zooms. Digo, ¿tengo que estar viendo algo ahí o cómo? Por ello, fue tan fácil persuadirlos de la idea inventada por estos supuestos hermanos. Ni siquiera sospecharon de que los incas provenían de Perú y no de México. Así pues, con la aceptación de los aldeanos, los hermanos se instalaron en una casa abandonada cercana a una cueva. Durante aquel tiempo, No mames, eso no es obligaron una a los casa. aldeanos a tener contacto íntimo con las hijas inexpertas, cuyas edades eran tan bajas como los 14 años. Su Y puta una vez madre, ello, no me vuelvo a quejar de mi mandarlas casa. permanentemente a Matamoros Boys Town como un ingreso pasivo. Este lugar también era conocido como la zona de tolerancia y era el principal motivo económico de su estafa. Es algo que muchas personas no suelen conectar a este caso, pues muy poca gente supo la conexión de este crimen con aquel distrito diminuto. Lo cierto es que esta estafa no era muy buena, pues no había mucho provecho económico en estos pueblerinos que ya de por sí les costaba subsistir su día a día. De hecho, eso iba a preguntar, ¿qué tipo de estafas es? Es como que ir a robarles dinero a los pobres. Ocasión, y lo mejor que podrían obtener eran las ganancias que sacaban de las aldeanas menores de edad en el distrito de Boys vale. Town. Desde No un pregunté. inicio, este plan no llevaba a grandes riquezas ni vidas ostentosas. Los hermanos querían tanto dinero como intimidad con las mujeres del pueblo, y estos actos los hacían pasar como tributos a los dioses incas, No sé, pero de todos esos tomas, lo que sí vi es que hace falta un Oxxo. prometiéndoles oro y riquezas a cambio de todo esto. Fue el motivo de que los aldeanos accedieran y les confieran a sus hijas a dos completos desconocidos. Pasaría un año para que los aldeanos comenzaran a cuestionarse la falta de riquezas prometidos por los hermanos, por lo que en algún momento se armaría una revuelta entre los aldeanos donde muchos dejarían de Este cabrón quiere presumir los setup. hermanos para convencerlos de que era verdad. Se aventuraron a la búsqueda de una princesa inca falsa que, dentro de esta farsa, de alguna u otra forma, verificaría que tarde o temprano obtendrían las riquezas prometidas. Aunque esto no haga sentido para las personas, no debe ser muy complicado entender por qué creyeron en los hermanos si ya de por sí les habían confiado sus hijas a unos completos desconocidos que prometían cosas surrealistas. Así es como terminan reclutando a una chica que subsistía en las calles de Monterrey, Nuevo León, Magdalena Solís, y su hermano Eleazar Solís, quien fungía de manager para su venta íntima y al mismo tiempo de protector a los clientes que Yo soy solían seguidor de sobrepasarse. Lord Furro, así que en honor a él, me aventaré todas las pajas que pueda con Lopunny. Ah, Iniciando así, de protector por cierto, no mames, ¿pagaban para esta? Ay, cabrón. Y yo dibujaré a furras los musculosas. clientes que solían sobrepasarse, iniciando así con lo peor de este crimen. Dejen de hacer mamadas a mi nombre, coño. Magdalena Solís se trataba de una persona de muy bajos recursos sin documentación. Es el motivo de que no se sepa su edad de nacimiento, pues ella nunca fue documentada de forma oficial en los archivos mexicanos debido a su calidad de vida. Supuestamente nació en un pueblo rural de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aunque esta información no está verificada. Creció en una familia muy pobre y disfuncional, de la que tampoco se sabe mucho. Ella junto a su hermano se mudaron a Monterrey, Nuevo León, en la búsqueda de un mejor estilo de vida, siendo muy jóvenes. ¿El hermano es la moto? Describe como alguien muy joven y atractiva. Y como ya conté, la manera en la que se ganaban la vida eran vendiéndose a sí mismos. Hay rumores de que aquel hermano era homosexual, pero esto puede tener poca o nula relevancia para la investigación. Lo que pocos suelen Yo digo que nula, ¿no? Digo, sea gay o no, pues a ver, lo que el cabrón compra no es un agujero en donde meterla, ¿qué te digo? decir de este caso es que los hermanos Solís ya habían intentado iniciar un culto en un pueblo cercano llamado Mainero, pero habían fracasado y se les había prohibido la entrada. Los hermanos viajaron de forma aleatoria a Monterrey en la búsqueda de una persona como Magdalena. Conocerse fue más que casualidad, pues al contarse sus historias, naturalmente quisieron colaborar con ellos teniendo una idea tan similar. Posiblemente les ofrecieron un poco del dinero que hacían los hermanos en Yerbabuena manipulando a los campesinos. Sea como sea,
Magdalena abrazó la idea de hacerse pasar por una princesa inca. Siendo ella quizás alguien joven o acostumbrada a una vida de intimidad pagada, sería una chica con múltiples problemas mentales y fantasías extremas, puesta como una El detalle princesa de este inca tipa, con no hay estos foto antecedentes. realmente confirmada por la época, pero es famoso en habla inglesa. Ya sabes que le gustan los casos de cultos y P-pop con... Era solo cuestión de tiempo para que De hecho, ya nos merecemos uno, ¿no? Aquí no hay tanto. Aquí, como si lo comparas con Estados Unidos, otros lugares, aquí no tenemos mucho desmadre de cultos. Que sepa yo. lo creyera ella misma. Lo más parecido fue que el clan Arismendi. Fue disfrazada y eventualmente aceptada por todos los pueblerinos mediante una presentación de tipo ritual, reuniendo a los pueblerinos en una cueva en un círculo mientras se quemaba cannabis y peyote. De forma aleatoria, seleccionaba aldeanos adultos para tener contacto íntimo con ella. De esta manera, calmaban a la mayoría de las quejas en Yerbabuena, haciéndoles Pues aquí en Nuevo recobrar León la tenemos a los masones. Ah, bueno, pero ¿la masonería cuenta como culto? Porque no es más un club exclusivo, pero culto no rigen a ningún dios, ¿o sí? Digo que también por acá tenemos masones, pero es así que rijan culto, no, son como más un club, una jalada así, ¿no? calmaban a la mayoría de las quejas en Yerbabuena. Ojo, mira todos estos datos de Dragon Ball Z. Haciéndoles recobrar la fe en los profetas. Magdalena se Tenemos bastante. Literal están los narcos satánicos, el caso famoso de Matamoros, otros en el sur de México. ¿Cómo no? Literal hay un pueblo que es un culto prácticamente. Si no mal recuerdo está en Guadalajara. Su líder creo que está preso en Balazos Unidos. Ah, cabrón. se convertiría Ojo, el de Lowell sí nunca lo había oído, en la líder de la secta, cosa que nunca estuvo dentro de las peticiones de los hermanos. Magdalena comenzaría a fascinarse y dejarse llevar por su papel. Tenía parafilias como el vampirismo, el consumo de la sangre humana con índole sugerente, pues sentía un gran placer al beberla. Oye, Practicaba el contacto son ricos en hierro. familiar, con su hermano posiblemente, pues era el único familiar que seguía teniendo. Debido a las sustancias que facilitaban los hermanos a los habitantes de Yerbabuena, Magdalena también empezó a consumirlos, comenzó a alucinar, y aunado a su ya de por sí frágil estado mental, El que dice Magdalena @Lobo el Cid es el de la Iglesia de la Luz del Mundo. El hijo lo maneja ahora, y tienen lazos con Morena. Decepción a la realidad. se creyó su papel como una realidad. Empezó a exigir rituales con actos íntimos grupales, luego sacrificios. Primero fueron... Si no es un culto, más bien son un club, como dice. Yo tenía un pariente que era masón hasta el día de su muerte. Murió por el azúcar. No tenía dioses ni nada ni de eso, porque habían católicos, cristianos. Es lo que yo digo, yo ya también tengo un conocido masón. No es familiar mío, es más parecido de Dati. Pero, le repito, nos ha hablado de la masonería y toda esa madre, pero así que tú digas que Z no me parece. pero posteriormente Es como un club social, los magios. Claro que esto nunca lo supieron tan públicamente los habitantes, pero misteriosamente las personas menos adeptas a este culto siempre eran las que desaparecían en el pequeño poblado. Un día, tras pasar El mayor quizás caso de una trata de semana niños y abusos sexuales que terminaron cazando al líder original en Estados Unidos. de la llegada de Magdalena a Yerbabuena, en marzo de 1963, un niño de 14 años de edad llamado Sebastián Guerrero descubrió el por qué desaparecían aldeanos en Yerbabuena. Se trataban de dos aldeanos hombres. ¿Supieron de la mujer a la que le costaba conseguir marido? Empezaron una relación, que se fue a Afganistán con las promesas de una relación y descubrió que allá hay cosas que allá las mujeres son un poquito, pues, no muy libres. Y está flipando diciendo, ay, aquí no hay TikTok. Que habían sido... ¿Se supieron? Yo me reí diciendo, ay, güey. Y se lo dijeron, no te vayas para allá, que allá son dinosaurios en tema de igualdad de género. Seducidos por Magdalena hasta la cueva de los rituales, muy alejado de las casas del poblado. Aceptó el desmadrito porque creyó que podría documentar toda la experiencia en redes sociales y ganar visitas y ¡oh!
nadie escucharía ni un grito dado a pulmón lleno. Una vez ahí, los aldeanos fueron trozados con un machete oxidado usado para cortar hierbajos. Te voy a buscar un video de toda la mierda de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es turbio de cojones. Por cierto, espérate unos años y los judíos se van a poner así de recios aquí en MX. Aquí hay judíos ya. ¿Nunca he visto un judío? Mire, aquí tiene una caminadora el cabrón. Solo está luciendo su puto setup de mierda. Trajeron sus corazones, donde posiblemente Magdalena confundiría a los incas con los aztecas, quienes hacían sacrificios. Recolectaron sus fluidos rojos llenos de supuesta vitalidad, según las creencias creadas por Magdalena, para ser mezclados con sangre de gallinas de México es judía. Y su posterior consumo. Un reportero de la época describió a Magdalena como un desarrollo severo de psicosis teológica, una fanática religiosa con delirios de grandeza y una marcada perversión sugerente que no discriminaba edades ¿A poco ni creías que parentesco Sheinbaum familiar. era un apellido mexicano como López? Por eso, pero sus familiares son judíos, tienen descendencia judía, pero no practican el judaísmo. Una muy acertada descripción de lo que era Magdalena según los medios de comunicación. Un completo monstruo. Aquel niño husmeó en la cueva cercana a donde se hospedaban los hermanos Hernández. Pudo discernir entre la oscuridad los rituales de índoles parafílicos que Magdalena hacía. El niño no fue visto por nadie, lo que le permitió correr de miedo unas 10 millas hasta lo que... A ver, déjame ver si entendí. ¿Hiciste un modelo 3D para medio ilustrar tu video y lo censuras? Entonces, ¿para qué el modelo 3D en primer lugar? Estás censurando 2/3 de la pantalla. ¿Cómo? ¿Perdón? localizar una estación policial. Sebastián era analfabeta y no sabía expresarse muy bien aún. Con torpeza describió lo que vio en aquel poblado, y como suele ser usual, los policías se burlaron de él. Eso sí, uno de ellos lo tomó en serio. Luis Martínez era su nombre, quien acompañó al Ese trabajo no lo critiques, el mío es criticar. niño de regreso a Yerbabuena para confirmar los actos. Retomando a Para que le Magdalena, su dejaran publicarlo a lo que recuerdo y Pepop papel estaba evolucionando. Ella misma se proclamó como Coatlicue, una diosa azteca. Construyeron una rudimentaria mesa de sacrificios con la promesa de que esto ayudaría a acelerar la localización de los tesoros. El dúo de investigación Espérame, ya se me hizo grande. Ahí está. llegaría a Yerbabuena. Pasarían días sin saberse de ellos. Fue el principal motivo de que todo esto se descubriera, pues al ausentarse Luis, se mandaron fuerzas militares a ver la zona. Llegaron al pueblo solo para ser recibidos con balas de parte de los hermanos Hernández. Ambos murieron en el enfrentamiento. Santos falleció de un disparo y Cayetano Con el ex, muchas balas de oclusión. cueva por miembros del culto que estaban enojados con él. Tras ello, se arrestó a Magdalena Solís y a su hermano. Se investigó la cueva donde encontraron numerosos restos humanos junto al de un niño y un policía, quienes prontamente fueron reconocidos como Sebastián y Luis. Dos personas que sí tuvieron el valor y la seriedad para investigar este caso. Los hermanos Solís fueron juzgados en Ciudad Victoria, condenados a múltiples asesinatos y una pena de 50 años de prisión. El caso tiene tanto tiempo que ellos habrían salido en el 2013. Sin embargo, muchas fuentes declaran que Magdalena falleció en prisión de una causa misteriosa, pero otros recalcan que no es algo confirmado. Lo que sí puede ser un misterio es el paradero de su hermano, quien a fecha actual debería estar libre en las calles, rehaciendo su vida. No, tirado en alguna alcantarilla. En paralelo, una pueblerina menor de edad de 16 años, salida de las estafas de los hermanos Hernández, trabajaría en Matamoros Boys Town, donde un joven de 16 años nos narra cómo la conoció. Las fuentes y veracidad de esta persona pueden ser cuestionables. Sin embargo, muchos le tienen confianza pues se trata de un escritor y periodista de renombre. Su historia nos relata cómo él, quien estudiaba en la frontera de Estados Unidos en Texas, visitó Boys Town a la edad de 16 años con el apoyo de sus amigos y padres para que se convirtiera en un hombre, teniendo su primera experiencia íntima en aquel lugar, donde conocería a una chica de 16 años de la que se haría su amiga.
Rentaba habitaciones y le invitaba a copas no por deseos íntimos, sino por genuino interés en sus historias. Dentro de lo que le contaba estaba la historia de los hermanos Hernández y Magdalena Solís. Honestamente, él nunca terminó de creerse la historia, pues era demasiado extraña y surrealista. Recalcaba que vivía en una habitación pequeña junto a una chica mayor, una cama y decoraciones de la Virgen María, pequeña, junto a una chica mayor, una cama y decoraciones de la Virgen María. La niña contaba, entre lágrimas, que solo hacía esto para proteger a su familia en Yerbabuena. Es posible que los hermanos la amenazara con sacrificarlos a ellos si la chica no seguía trabajando y dándoles dinero a ellos. Aquel chico se apartó y regresó a su ciudad natal, en Texas, para tiempo después leer la ahora confirmada historia narrada por aquella joven trabajadora de burdeles mexicanos. Tan pronto como escuchó la historia quiso contactarla, pero jamás la volvió a ver. Preguntando por ella, dijeron que la habían movido de distrito para su protección. También intentó ir de visita a Yerbabuena, en donde se topó con habitantes hostiles, pues seguramente muchos medios de comunicación y periodistas ya habían acudido incontables veces a la zona a acosar de preguntas a los aldeanos del lugar, quienes no querían tener que recordar lo sucedido durante el año 1962 a 1963. Hubieron un total de 41 heridos. Y alrededor de 14 personas fueron sacrificadas en el poblado producto de los deseos más abérricos de Magdalena. Algunos eran oficiales, niños, adultos devotos y creyentes de las mentiras de los hermanos Hernández. Existen Este es más como un podcast, ¿no? Digo, porque el video creo que le tendría la misma atención si simplemente lo escucho, porque veo que muchas imágenes ilustrativas no son nada. Es como que poner algo. O sea, en lugar de colocar transiciones o imágenes de conceptuales, no tienes que poner la misma, pero cosa como lo hace pues todo mundo en esta clase de videos, pone imágenes random como el del Carl Jr. Yo digo, bueno. Fotos de los cuerpos recuperados que, por supuesto, estarán... O cuando ponen fotos censuradas, te saben ilustrar cuáles son las ilustraciones o algo así, pero aquí estoy viendo una mancha que se mueve. Quitarme y decir que Marvel maneja sus series animadas del culo. Jódete Marvel, no me arruines Spider-Man. Linda noche a todos. Linda noche, Mishi, mi mejor amiga. Te quiero. Viendo con suma censura. La historia de Magdalena y su culto junto a los hermanos Hernández suena increíble y peliculera, pero ¿qué tan cierta puede ser? Partimos de la base de un suceso antaño con poca pero no nula documentación. ¿Y la serpiente qué tiene que ver? Personas pobres sin documentos legales como acta de nacimiento ni registros públicos debido a sus orígenes de clase muy baja y con un estatus cultural de ser leyenda o un mito. Yendo a las cosas más obvias a desacreditar, es que no hay evidencias oficiales ni testimonios que hablen sobre los rituales, el consumo de sangre, la exigencia de corazones, ni nada por el estilo. No quiere decir que sea... Estaría de puta madre leer el texto, ¿no? Simplemente, esto no puede ser comprobado por falta de evidencias. Lo que aprendí es que ese libro cuesta 355 pesos. Pruebas de que algo malo sucedió ahí. Campesinos murieron. En verdad existió una secta. Gran parte de los pueblerinos fueron arrestados, pero al haber sido influidos y ser todos analfabetos, no fueron encarcelados. Existen fotos de periódicos de estas fechas, y un dato curioso es que ellos no quisieron regresar a Yerbabuena y fueron relocalizados por las autoridades tras la tragedia. Los hermanos Hernández existieron, y Magdalena y su hermano sí fueron a prisión por cometer actos terribles. Con esto, no quiero decir que nada haya sido cierto, tan solo recalco que parte de lo más morboso no tiene evidencias comprobables y jamás las tendrá, pues es un caso muy antiguo. Debido al natural morbo sensacionalista de la prensa, canales de YouTube, libros y blogs webs, es común añadirle algo más de detalle, inventado o especulado, para hacer del relato más entretenido. Lo que he narrado fue una amalgama compuesta de diversos sitios de noticias antiguos y recientes, así como la supuesta experiencia del Dr. Tony Zabaleta.
en su página blog, quien parece estar muy orgulloso de su investigación, pero tampoco puede ser comprobado. Lo curioso Sea como sea, es que yo quiero conocí más este caso por extranjeros que de aquí Pepop. recalcar que los hechos sí sucedieron, pero el tema del vampirismo, el consumo de sangre y rituales, el sadismo de Magdalena, las parafilias con corazones, quizás sí no. Ella Bueno, que el vato diga que este video es una amalgama de varias informaciones, vale, tiene sentido porque se divaga y nos desviamos tanto. fue la líder, sí sacrificaba a las personas, pero lo hacía únicamente con quienes no eran devotos al culto. Como recalqué, es lo confirmable, pero no quiere decir que Magdalena no pudiera haber hecho lo narrado. Otro detalle es que la foto usada para absolutamente todos los canales de YouTube y prensas de internet es falsa. Ella no es Magdalena Solís. De hecho, no se tiene una foto suya verdadera de forma Mira lo que decía por Sensei. algún motivo desconocido. Esto se desacredita por la vestimenta de la mujer. El estilo del vestido es de muy antes de los años 60. No encajaría. Sería como si la foto de un asesino en serie de los años 2000 vistiese prendas comunes de los años 70. Aunque ya pasaron más de 60 años de los acontecimientos en Yerbabuena, un supuesto culto al vampirismo, la diosa azteca Coatlicue, quien consumía la sangre y vitalidad de los hombres. Lo cierto es que fuera de México, ha sido una historia muy popular por gente adepta y fanática a los vampiros. Se han hecho homenajes como el nombre de una banda homónima, hay muchos artículos en inglés cubriendo el suceso, se han hecho numerosos libros hablando sobre Magdalena y es muy posible que haya cierto fanatismo de los adeptos hacia ella y su figura, por más que gran parte del morbo hayan sido suposiciones de la prensa. Dejando las creencias religiosas aparte, lo cierto es que Magdalena se trató de una chica con grandes problemas mentales y una adicción a la intimidad abrumadora. Alguien quien, tras una vida de subsistir en las calles y se le diera total poder sobre un pequeño poblado recóndito del estado de Tamaulipas, fuera consumida por su papel de personaje, hecho por el mero propósito de aprovecharse Mira qué perrito tú. económicamente de los pueblerinos. Magdalena es una de las pocas asesinas en serie en México cuyos actos fueron tan horribles que 60 años después siguen aterrorizando a las personas o inclusive muchos piensan que jamás sucedió, que no fue más que un mito creado para asustar a los niños de no entrar a lugares. Mira, podrá haber allá prostíbulos y lo que tú quieras, pero este cabrón como agencia de turismo lo hace de puta madre, ¿eh? Hemos visto parquecitos bonitos, restaurantes para comer, lugares para recreación, campo abierto. Mira ahí, para que pongas esta campaña y te pongas a pescar a la orilla del río de puta madre. Como cuevas. Pero lo cierto es que existen muchos registros. Para contar historias de misterio, no sé, pero como agencia de turismo, chingón. Los sucesos relacionados al culto, el adoctrinamiento, los sacrificios. Yo recuerdo que hace mucho vi este post en Facebook, y ahora que lo explica entiendo todo. Y el mandato de Magdalena, pues era solo ella quien ideó el tema de los rituales. Algo que me intriga mucho personalmente es determinar si Magdalena y o su hermano realmente fallecieron, o solo fue una de las incontables mentiras esparcidas por la prensa para que los hermanos Solís Este cabrón está presionando mi cámara, rehacer su vida, tras pasar 50 años metidos en prisión. De ser así, ¿qué será de ellos en la actualidad? Que la gran barata de... Ser cualquiera. Es que no puedo, coño. Perdón. Personas de la tercera edad, quizás trabajando. ¿Sabes cuando le gustó este YouTube? No me gustó nada su edición. Nada. O sea, es una historia de misterios. Pon cosas de misterio. 101 de edición de videos, por favor. En algún supermercado o un empleo de bajo perfil que no requiera de estudios. Eso, grábate, capa llena. Qué bonita cámara. O en la búsqueda de... O sea, me distraigo nada más por la concepción que él tiene de la ilustración de un concepto. O sea, está bien, perfecto, no hay imágenes. Pero pon imágenes ilustrativas, coño, que me distraigo. Olvidar sus acciones cometidas cuando eran unos jóvenes adultos, quienes pensaban que podían engañar a todo el mundo. Muchas gracias a Chocola por recomendar la idea de este video. Muchas gracias a ti, por el departamento de turismo de tu pueblo, tu setup, tu Kirby está chingón. Ay, qué buenos mapas, Está bien la información, pero las imágenes te saca de la inmersión. Pero a patadas, Pero a patadas. Pero a patadas de la inmersión. A la final, pues que ni cultura, ni vampiros, ni nada.
libros de sexo con extraños.